por Rappi y que te lleve. Aviéntense los reportes, muchachos. ¿Quién dice yo? Recuerden, no deben de ser reportes terminados, podemos ir haciendo comentarios de qué nos falta para calificar, de qué problema tuvimos con la interpretación de cierta prueba, de qué significa una calificación en una prueba y otra calificación en otra. Vamos haciendo esta parte, ¿sale? Mari Carmen dice, no puede presentar porque llevo lo que llevo, pero tengo dudas de qué tablas hay que poner en Whisk. Ok, en Whisk podemos poner algunas tablas, ¿sale? Pueden ser, yo recomendaría que fuera la tabla de rendimiento que tenemos por subtarea. ¿Se acuerdan que en la parte de la presentación está hay como un cuadrado que tiene 20 puntos que está valorando las características de las puntuaciones normativas? Son en función de los puntos que tenemos normativos. Recuerden que la puntuación normalizada son 20 puntos, en donde tenemos la ejecución de las transformaciones de las puntuaciones brutas. Yo te recomendaría, Carmen, que pudieras hacer esa tablita y poner esa gráfica. ¿Cuántos puntos normales salieron? Bueno, ¿cuál fue la puntuación normalizada de bloques? ¿Cuál fue la puntuación normalizada de figuras incompletas? Para que tengamos un gráfico. ¿Se tiene que realizar la tabla para ir poner los resultados o se tiene que escanear donde se calificó la prueba? Bueno, donde ya vienen todos los resultados para integrarla al reporte. Pues podrían hacer una tabla diferente, lo único que tienen que pasar son los nombres en una escala de 20 en Excel. Si lo escanean se va a ver medio raro, luego se ven medio feos los reportes así. Entonces hacemos la tablita y lo ponemos manual, o sea, no es necesario que lo desarrollen, solo poner la tablita manual y listo. Ok. Y eso es para cada una de las pruebas, ¿no? Que se les aplicó al niño o al adulto. En cada una. Bueno, en este caso estamos hablando del Whisk. Hay otras pruebas que los resultados son distintos. Por ejemplo, la misma forma de calificar la tiene ¿cómo se llama la visual? La prueba. ¿La de Frosting? La de Frosting. Esa tiene la misma estructura de calificación que la tiene el Wise. Pero, el Whisk en este caso. Pero, recordemos cuál es la mecánica de las puntuaciones. Pregunta Carmen, oye, ¿pongo las puntuaciones naturales? No, la puntuación bruta, la puntuación natural tienen diferentes segmentos de esquema. A veces pasa en las baterías de prueba, cuando nosotros tenemos puntuaciones que pueden ser un tope de 110 y en otra subprueba de la misma prueba tenemos puntuaciones que pueden ser máximo en 40, cuando las comparamos en escala, no va a ser lo mismo sacar 80, que es un 3/4 de la prueba, a sacar 20, que es la mitad de la prueba en una y en otra. Para resolver ese problema, los estadísticos, las personas que hacen psicometría, inventaron unas medidas que se llaman puntuaciones normalizadas. ¿Por qué? Porque norman, no es porque sea lo que pasa, sino es porque es una puntuación que norma a todos. En una misma prueba utilizan una misma estructura matemática para que el 19 en una prueba sea equivalente al 19 en otra prueba, de la misma prueba. O sea,
Si tú sacas 12 en la subtarea de WISC de semejanzas, vale lo mismo a que si sacaras 12, pero para la prueba de vocabulario. Y ahí podemos hacer, en función de esos puntos, una comparación. Si hacemos que la prueba normal, perdón, que la puntuación bruta, la puntuación natural, se compare entre una subescala y otra, eso sí no es equivalente, porque tienen más y diferente tipo de naturaleza las subtareas, ¿me explico? Por ejemplo, no recuerdo exactamente cuántas pruebas tiene vocabulario, bueno, cuántos ítems, cuántas respuestas tiene vocabulario, pero es diferente a los ejercicios de cubos, por poner un ejemplo. ¿Respondo tu pregunta, Carmen? Ajá, en matrices progresivas se pone el rango, pero recuerda que debes de poner el número de calificación natural y el rango. Rango 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en ese caso, por normativa, o sea, por respuesta federal, necesitamos algo que se llama calificación cuantitativa y cualitativa. Ustedes van a sacarse una placa y la placa les va a decir una calificación de la posición en donde se observa un defecto, un número con coordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y después va a venir una parte de interpretación, es para cumplir esa parte. Cuantitativo, ¿vale? Nosotros decimos una calificación de la prueba y hacemos una calificación de la prueba. Por ejemplo, en Raven tenemos el rango 4, que es término medio. O rango promedio, o rango normal. Si tenemos el rango 7, es superior al término medio, o muy superior al término medio. No recuerdo exactamente cómo viene ahorita, pero es la lógica. En sus resultados, en la parte de resultados de los reportes, vamos a poner eso. Cuantitativo, ¿qué rango, qué número? Y cualitativo, ¿qué significa ese número para esa prueba en ese resultado? ¿Quién más? Échense otra. En la de ABC Filo, en esa prueba nada más se pone igual se podría hacer una tablita ahí, ¿no? Porque se va calificando por, por, por ay, yo no me acuerdo, pero sí. Subescalas, pruebas, subtareas, claro. Ajá, y luego al último está como la interpretación de los puntajes. También eso se agregaría, ¿no? Ponemos una Okay. tabla, filo, arriba. De ahí ponemos qué subtarea, tarea, qué salió, y de ahí su interpretación. Ok, gracias, profe. De que, mire ya. Profe, tengo una duda igual. En la Sí. parte de funciones ejecutivas, también si no manifestó ninguna anomalía, ¿también se quita o a fuerza tiene que ir que pues están bien o algo así? En este caso, las funciones ejecutivas tienen cierto bemol, ¿sale? Lo que les había explicado en la última clase. La planeación, ¿cómo la observamos? No necesariamente tenemos una subtarea en estas baterías que trabajamos durante la clase. No necesariamente tenemos una prueba que nos diga cómo le fue en planeación, pero sí nos damos cuenta nosotros cómo planeó el niño, cuando organizaba instrumentos, organizaba sus lápices, trabajaba de manera ordenada, desordenado, era errático en sus respuestas, era impulsivo. Todas esas observaciones son las que tienen que ir en esa descripción. Si además tenemos una subtarea que nos permita ver cómo es que lo hace, genial. Pero si no la hay, no se pone.
Si hay algo extraordinario, como que mucha organización para la edad que tiene, se pone. Si en cambio hay algo que nos haga ruido, por ejemplo, como muy poca organización, muy poca tolerancia a la frustración, muy poca esto, X, Y, Z, pues también. Ah, ok, gracias, profe. ¿De qué, Saraín? Contestando a Mari Carmen, en beta sí podemos usar el CI, porque beta es una prueba de inteligencia. Recuerden que la medida de CI es una medida técnica y exclusivamente para resultados de inteligencia. No sé si me doy a entender o expliqué esa parte en la clase. Cuando nosotros tenemos medidas, hay diferentes tipos de medidas, diferentes tipos de resultados. Hay unos resultados de puntuaciones Z, hay unos resultados de puntuaciones promedio, hay unos resultados de puntuaciones de CI. Veamos el que seguramente reconocen. ¿Qué es un promedio, chicos? Como a nivel normal. ¿Mm? ¿Zaira? Sí, bueno, yo dije, profe, que como al nivel normal a lo que está como ya establecido. Ok, ahí va. Ustedes están estudiando una carrera universitaria, ¿cierto? Una carrera universitaria que se compone, en este caso, de psicología. Podemos decir que lo mismo sabe una persona que tiene un promedio de 8.5 en psicología que una persona que estudia matemáticas y lleva un promedio de 8.5, que lo mismo que una persona que estudia leyes y lleva 8.5 de promedio. ¿Podemos decirlo? No, No, porque los contenidos son distintos, porque la forma de enseñar es distinta, porque los objetivos son distintos. Entonces, ¿por qué utilizamos una medida de promedio? Va otro cuestionamiento. Ustedes tienen 8.5 en la carrera. Ok, ¿ese 8.5 los hace mejores o peores estudiantes de psicología en comparación con un alumno que tiene 9? pues según el promedio, Pues peores. teóricamente es peores, ¿no? Ok, teóricamente nos hace peores o mejores porque estamos compitiendo contra un mismo en el área de calificación, exactamente, pero estamos compitiendo contra compañeros que llevan el mismo plan de estudios. Vale, vamos a comparar su 8.5 con un 8.5 de la escuela de la UAP. O vamos a comparar un 8.5 de ustedes con un 8.5 de la escuela de la UNAM. ¿Los hace mejores o peores? Pues ya depende del prestigio de la universidad, ¿no? Pero técnicamente en ese caso la inferencia es inválida, porque como son dos planes de estudio diferentes, es algo distinto. ¿Me explicó? Sí, sí, claro que sí. Ahora, pensando en eso, no María del Carmen, pero eres de la Libre, y eso es suficiente y eso es lo que es, ¿me explicó? Pensando en ese sentido, ustedes pueden comparar el 8.5 que llevan en su quinto semestre con un 8.5 que lleva un estudiante de la Libre en su segundo semestre. ¿Por qué no, Cintia? Por la diferencia de grados y por el tipo de materias que llevan, no podríamos comparar a alguien de segundo con nosotros de quinto, es totalmente diferente. Exactamente. Entonces, ¿por qué todo este choro? Porque eso es algo que intentan resolver los estadistas psicométricos. Puntuaciones de CI son puntuaciones que se hacen exclusivamente para pruebas que pretenden medir inteligencia. Puntuaciones promedio son
para tener un rango de acercamiento a unas situaciones en donde tú tienes que evaluar una masa. Puntuaciones Z son puntuaciones que necesitamos tomar la distancia de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, las desviaciones estándar de cada una de las pruebas y compararlas con las diferencias de las desviaciones estándar que tienen otras subpruebas dentro de la prueba. No nos clavamos con eso porque no era el objetivo de la clase, pero entendiendo eso, yo voy a utilizar CI solamente cuando quiera reportar inteligencia. Y yo voy a reportar, como nos hace la pregunta María del Carmen, percentiles cuando vea importante reportar percentiles. Hay pruebas que solamente tienen percentiles. ¿Qué significaba una puntuación de percentil? Recuerdo. Pongo todo en un rango de 100 y veo cuál es la posición que yo tengo en ese rango de 100. ¿De dónde saco ese 100? De la medición de la media. O sea, Cintia tiene una prueba de infidelidad, en donde le va a aplicar esa prueba de 10 preguntas a 100 personas. Entonces Cintia va a observar que las personas que tienen determinado número de posición en esa escala de 100 son más infieles, menos infieles. Y en función de ese ejercicio, Cintia, cuando compara a otras personas que no participaron en ese ejercicio con esa calificación, ella tiene un referente de qué tan infiel y qué tan infiel no. Pensando en el ejercicio, si Cintia le hace la misma encuesta a 10 de sus ex, y él va a tener suficiente información para saber quién es un perro y quién es un hombre fiel, para que cuando tenga un nuevo novio le haga la encuesta y sepa si está más cercano al perro o si está más cercano al fiel. Para eso usamos las puntuaciones en percentil. Perdón por el ejemplo, pero creo que logramos esa parte. Si yo logro tener puntuaciones de percentil en una prueba como lo estuvimos viendo, puedo compararlo. Está acercándose el perro. Si yo, ahora resulta, si yo puedo hacer que mis pruebas tengan puntuaciones en percentil, es porque voy a ocupar esas puntuaciones percentil con pruebas equivalentes. En clase vimos algunas pruebas equivalentes. Por ejemplo, ¿qué pruebas nos permiten observar maduración? Goodenough, Bender y Frostig, ¿no? Oye, Mauricio, además Frostig tiene CI. Sí, pero eso es un extra. Oye, Mauricio, además Bender tiene CI. Sí, pero eso es otro extra. Recordemos que los resultados que tenemos de la prueba es en función de lo que estamos buscando, de qué nos sirve, de cuál es el objetivo. Podemos utilizar las puntuaciones naturales, pero también podemos utilizar las puntuaciones escalares, pero también podemos utilizar las puntuaciones normalizadas, pero también podemos sacar un instrumento para obtener las puntuaciones Z, pero también podemos sacar los promedios, pero también podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Con los resultados podemos hacer lo que gusten y manden. Los mismos autores en los manuales tienen tablas con otro tipo de puntuaciones, pero eso es si llegáramos a necesitarlo. Siguiente, ¿quién dice yo? ¿Le respondí la duda, Carmen? ¿Quién dice yo, muchachos? En este caso, pensemos a lo mejor en lo que nos está planteando Carmen. Tengo un niño que es
que estoy sospechando que es muy, muy bueno, muy ducho, muy inteligente. ¿Sale? Entonces, le aplico un Raven de escala coloreada, porque es un niño pequeño. Y veo que me salió bien, pero pensé que me iba a salir mejor, porque en serio es muy listo. Entonces voy a ocupar una prueba de inteligencia que sea similar a Raven, pero que me pueda saber si apliqué mal Raven, si el niño no entiende este tipo de cosas o demás. Y entonces voy a ocupar Goodenough. Si es consistente las dos pruebas, pues ya ni le hago, nada más es mi percepción de que el niño es muy listo y se sacó. Pero si tengo discrepancia entre uno y otro, bueno, perfecto. Significa que necesito que otra prueba venga a hacerme el paro, venga a dar el quite, para ver cómo se contesta. Y en ese caso, ¿qué voy a ocupar? Probablemente tenga que aplicar un Wix. Para que con la información de las 3 pruebas ya sepa qué hacer, ya sepa yo qué show. ¿Qué más, muchachos? Otra prueba, sáquenla. Profe, Sí. conforme al formato de las pruebas, bueno, del reporte, ¿debe llevar algún tipo de letra específico? No, solo que sea legible. Y regularmente me harían un gran favor si utilizan Arial, porque es como grande y rápida y bonita y redondeada, y esa se lee bastante rápido. Tú puedes, Cintia, vamos. Solo es integrar cosas, poner tu choro mareador. Echamos de porra, sí se puede, sí se puede. No tire la toalla, mujer. Nada, vamos grupo, apoyemos a los compañeros. Digan, sí se puede. ¿Le dice la suya de Anabel? Su coca. Le dije, pero me dijo que más tarde. Ajá. Más dudas, contestamos dudas. Tomen su tiempo, descansen entre momento y momento, vean que poco a poco se van haciendo las cosas, pasito a pasito. Última semana de, de friega, ya la próxima semana solo contestan exámenes y reciben calificaciones y listo. Cuando tenemos muchas frustraciones el día de hoy, nos conviene enfocarnos en 2 semanas. ¿Qué van a estar haciendo en 2 semanas? Levantándose, todos golpeados, con los ojos papujos y habiendo terminado todo lo que tenían que terminar, ¿verdad? Y ya vas a sentirse más tranquilos, más libres, más contentos. Trabajen por ser el tipo en 2 semanas. Trabajen por ser la chica en 2 semanas.
soltándola la rima. Ah, bueno, también eso ya es mucho, ya eso ya es como llevarla sobre ella. 2 semanitas ya. ¿Dudas? ¿Qué tiempo les dieron? 2 semanas, profe. Es un buen. Antes daban 3, profe. La gente tiene que comer. No, la verdad, les soy bien franco. Me sentaron muy bien las últimas vacaciones. Y también andaba un poquito saturadón. Pero sí, vacaciones de diciembre permitieron mucho desahogo. Por eso nosotros queremos más vacaciones, profe, porque es muy poquito tiempo y no nos terminamos de desestresar. Después vamos a tener el efecto contrario. Vamos a estar estresados por estar tan relajados. Profe, es que hace falta las vacaciones de las vacaciones. Mejor abandonemos la carrera, vámonos todos a vivir en una playa, haciendo trencitas y comiendo de los botes de basura. Sí aplica, profe. Mire que el cabello de Zaira le estaría re bien para hacer trencitas. Sospecho que Vladimir podría vivir moviendo la pancita. ¿Dudas? A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hoy alguien puso una pregunta. Ya no la vi bien. Del apartado de inteligencia, creo que se menciona que sí. Ujú. Recordemos lo que habíamos comentado. Las escalas Wechsler son muy grandes y son muy complejas. De hecho, en el mismo manual viene la forma en cómo podemos interpretar y cómo podemos comparar subtareas y cómo tenemos los índices de diferencia. Les había dicho, las pruebas son lógicas. Es un tipo de procesamiento deductivo, perdón, inductivo. O sea, tienden a, tienden a caerse en sí mismas. Cuando nosotros hacemos solamente un WISC, un WISE, un WIPSI, podemos hacer un reporte nada más de esa prueba porque son muchísimas subtareas. Y la verdad no tiene mucho caso que metamos otras porque digamos que el WISE es el gold estándar del CI. Pueden hacer solamente del WISE, pero tienen que haberlo acabado completo. Nos dice, aunque a veces es más sencillo tomar pruebas pequeñitas y engarzarlas para tener una consecuencia lógica. Dice Saraí, en el apartado de fichas aplicadas, profe, ¿solo van las descripciones de las fichas o va la ficha de la prueba como tal? No, solo la descripción de la ficha, de la prueba, Sara. Se ocupa para tal edad, se ocupa de manera grupal individual, se ocupa para este trastorno, se ocupa para este objetivo, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Eviéntensela, muchachos.
Ahora, el internet está fallando, es mi imaginación. Qué feo, Carmen. Ok, una trabajadora que tenía, bueno, una psicóloga que estaba laborando conmigo, un día me preguntó si yo daba clases. Ya había dado clases en la libre cuando salí de la licenciatura. Llegué trabajando primero a la prepa, ¿cómo se llama? Se uní, ¿cómo se llama la prepa? ¿Y sí? Easy. La prepa de la libre, bueno, del conglomerado. Sí, el ICI. El ISI, ajá. Daba clases de psicología y clases de lenguaje. Y me fui a trabajar a otros lados, me fui como a hacer la maestría. Y cuando regreso, para esto en la prepa también me dieron la oportunidad de dar una clase en licenciatura. No me volvieron a invitar, lo que significa que la di muy mal. Espero que no. Y cuando regreso, hago lo que tengo que hacer, puse las clínicas, la asociación civil y todo lo demás. Y esta chica que les digo que estudiaba la maestría, me preguntó si yo daba clases porque estaban buscando un profesor de adicciones. Entonces me contactó con el doctor Pedro, nos platicamos y me agradó la experiencia de la maestría. Entonces, la verdad siempre me ha gustado ser profesor, o me gusta el ambiente universitario. Y le pregunté si había oportunidad de dar clases en licenciatura, y heme aquí. Necesitaban un profesor sustituto, y la verdad es que agradezco que hayan contado con mi perfil. Uh-huh. Sí, pero yo entré ¿cómo se dice? De jugador, externo. No, qué suerte para mí. Ah, pues creo que fue con ustedes el primer grupo en donde entré. Sí, profe, creo que entró por nuestra culpa. Ay, ajá. Si querían más a sus otros profesores, ya me contaron. ¡Dudas! Ok, pues miren, el objetivo es que podamos dejar una grabación para que puedan ver las cosas que tenemos que ir viendo y puedan utilizar una guía cuando tengamos que hacerlo. Pero si no hubiera más dudas, si no hubiera mayores situaciones, ahorita les digo, ¿vale? Pues avance, Cintia. Cuando, por lo menos revisamos el formato, porque ya teniendo muy claro cómo viene el formato, pues ya podemos ir avanzándole. Si tienen dudas con las pruebas, adelante. Con otros grupos les estoy ofreciendo que, por ejemplo, hay una compañera que le interesa mucho la organizacional, entonces pues se le hace medio raro trabajar con niños, pero sí le interesa trabajar con adultos. Los reportes que se hacen con uno y otro son completamente diferentes, porque no es lo mismo hacer un reporte pensando en un niño que le falta desarrollarse, a pensar en un reporte de un adulto en donde ya tenemos o disfunciones o pérdidas, ¿va? Le ofrecí, ¿sabes qué? Si quieres que chequemos bien tu reporte, mándalo a correo y cuando tenga una oportunidad te lo contesto lo mejor que pueda. Lo mismo va para ustedes. Hay otra alumna en otro grupo que le está haciendo una exploración a una niña con un síndrome muy específico genético.
Entonces, pues también vale la pena que nos enfoquemos en ese reporte como bonito, porque es un reporte muy complejo. O sea, no solamente habría que escribir lo que sé que va a venir en una prueba, sino engarzar eso con lo que yo tengo que conocer específico, esperado del reporte. Y como estamos en una mecánica de psicología basada en evidencia, ¿no? Si tienen dudas con sus reportes, con mucho gusto les puedo contestar el correo, pero el correo electrónico, por favor. Y si no, pues ya nos vemos la próxima para el examen. ¿Dudas, preguntas? Me quedo con ustedes en chat. Zaira. Sí, profe. No, iba a decir que sí, que muchas gracias, profe. El correo, a ver, les digo su correo. bimtr@libredepsicología.edu.mx. Vamos a escribirlo. bimtr arroba, ¿cómo se pone arroba aquí? Creo que es con este. Ajá, no fue con este. Con este, ajá. .edu.mx. Ajá. Listo. Termino la grabación, me quedo con ustedes en chat.